Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido un día más a este directo donde vamos a responder algunas de las dudas, algunas de las preguntas más frecuentes que suelen tener la mayoría de las personas con dolor lumbar crónico y que vamos a ir respondiéndolas paso a paso, una a una, para que a ti te queden también todas perfectamente claras, sobre todo pues si en alguna ocasión te ha pasado por la cabeza alguna de estas preguntas, ¿vale? Son algunas de las que yo me encuentro más a diario con la mayoría de las personas con dolor con las que hablo y quizás pues alguna de ellas a ti también se te haya pasado por la cabeza. Así que estate muy atento, quédate hasta el final del directo porque todo lo que vamos a ir compartiendo, si tienes dolor lumbar crónico, te va a servir de muchísima ayuda. Antes de nada y como siempre te quería dar las gracias por conectarte a este directo, que sé que son unas horas a veces un poco complicadas porque los que vivimos en España es la hora de la siesta, la hora de salir del trabajo, la hora de comer, por una parte, y si me estás escuchando desde Latinoamérica, pues entiendo que será todavía bastante temprano por la mañana, así que te agradezco de verdad y de corazón que hayas querido conectarte al directo y sobre todo espero que te sirva de ayuda todas y cada una de las cosas que vamos a ir compartiendo a lo largo de este ratito. No obstante, si además te surge alguna otra pregunta de la que no hayamos hablado aquí detrás, pues me la puedes comentar, que yo como siempre encantadísimo de poder echarte una mano. Así que nada, muchas gracias Pedro, Negrito, Laura, Mónica, Martín, Rosa, William, José Antonio, Pepi, a ver, ¿quién tenemos por aquí? Frank también se ha conectado, Marta, Johnny. En Chile es hora del trabajo, lo entiendo. De hecho, en Chile no sé si son como las 10:15 de la mañana. Entonces, todos los que estéis trabajando allí en Chile, no sé ni cómo tenéis el tiempo para conectaros, pero bueno, muchas gracias a todos. Marcelo, también bienvenido por aquí. Así que nada, si quieres contarme desde qué parte del mundo me estás escuchando, que sé que sois muchos los chilenos, muchos mexicanos, muchos colombianos por aquí, así que si me quieres comentar desde qué parte del mundo me estás escuchando, si eres de España, si eres de Colombia, de Estados Unidos, de México, de qué parte del mundo me escuchas, te lo agradecería que me lo dejases por aquí debajo. Así que nada, como te comento, hoy vamos a hablar, o vamos a, mejor dicho, responder algunas de las preguntas más frecuentes que me suelo encontrar con todas las personas con las que hablo a diario, personas que como tú tienen dolor lumbar desde hace mucho tiempo, dolor en la cadera, ciática, dolor en los glúteos, hernia discal L4, L5, L5S1 y que quiero compartirlo contigo para que lo tengas, como te digo, todo perfectamente claro. Las 10:15, desde Colombia, Steve, ¿vale? Genial. ¿Y de qué parte de Colombia nos escuchas, Steve? ¿Desde Barranquilla, desde Cali, desde Medellín, desde Bogotá, desde Cartagena, desde Santa Marta? ¿O desde qué parte nos escuchas? Cartagena, Pedro, muy bien. No sé si será la Cartagena de Colombia o la Cartagena de España, Pedro. Supongo que será la de España, ¿no? Hola Jorge, bienvenido. Vale, pues la primera de las preguntas, que es seguramente una de las que más me encuentro a diario con la mayoría de las personas con dolores. Oye, yo tengo una hernia discal en L4, L5, L5S1 y me han dicho mi médico, mi neurocirujano, mi traumatólogo que me tengo que operar. ¿Es bueno operarme? Es decir, ¿es necesario que me opere o que pase por una cirugía para poder recuperarme del dolor o hay alguna otra opción? Sobre todo puede darse el caso de que en tu situación pues te dé cierto miedo operarte por si sale mal, por si la cirugía pues te deja en silla de ruedas, por si tienes alguna bacteria, porque al final las operaciones tenemos que tener en cuenta que tienen muchas contraindicaciones, tienen muchos riesgos y esto no es algo que diga yo, es algo que obviamente pues se sabe de a ciencia cierta que las operaciones pues pueden salir bien, pero obviamente tienen sus riesgos asociados. Entonces vamos a ir comentando paso a paso en qué circunstancias sí sería recomendable que te operes y en qué circunstancias yo no te recomiendo en absoluto que te operes, ¿vale? Entonces, ¿la operación sí o no? Pues la operación normalmente, y esto estoy hablando sobre todo de estudios científicos, es decir, lo que se ha estudiado científicamente para circunstancias o casos de personas que sí o sí deberían operarse, y el primero rotundamente es si tienes un síndrome de cola de caballo o de cauda equina. ¿Qué es un síndrome de cola de caballo? Pues cuando se presiona tanto el nervio ciático, entre otras cosas, que producen síntomas como adormecimiento o entumecimiento de las piernas de manera constante, es decir, que tienen las piernas completamente dormidas. En segundo lugar, que tienes incontinencia urinaria. Y en tercer lugar, que tienes pérdida de fuerza prácticamente todo el día. No porque tengas pérdida de fuerza porque no tengas musculatura, sino que de repente, de manera incluso rápida, has perdido toda la fuerza que tenías. Imagínate que hoy yo tengo mucha fuerza en las piernas y de repente mañana, a las pocas horas, me levanto y no tengo absolutamente nada de fuerza. Ese puede ser un síntoma bastante claro de que tenemos un síndrome de cola de caballo y de que, por tanto, la operación, la cirugía sería una muy buena idea, y no es que sea una muy buena idea, sino que te tienes que operar para que las cosas salgan bien. Porque un síndrome de cola de caballo, desgraciadamente, no se puede solucionar ni con ejercicio, ni con estiramientos, ni con medicamentos, ni con masajes,
ni con nada de nada. La operación es la herramienta clave si tienes, como digo, un síndrome de cola de caballo o de cauda equina, que se le suele llamar. En casos puntuales está bien la operación, como hemos comentado. No obstante, de todas las personas que podamos tener hernia discal, dolor lumbar, ciática, tan solo entre 3 y 5% de personas deberían operarse. El 95% restante de personas con hernia discal y dolor lumbar crónico, desde mi punto de vista, ya no solo porque lo diga yo, sino también porque lo dicen los estudios científicos, se consiguen mejores resultados, sobre todo a medio y largo plazo, con un tratamiento no invasivo, es decir, con algo que no sea operarte, que no sea pasar por cirugía. Uno, por todos los riesgos que hemos comentado antes que tiene asociados el hecho de que tú te operes. En segundo lugar, por las secuelas o consecuencias que puede tener una vez te hayas operado. Y en tercer lugar, porque como te digo, hay tratamientos menos invasivos, con menos riesgos, que dan mejores resultados a medio y largo plazo. En este caso, como te digo, si tienes dolor lumbar desde hace muchos años, hay opciones alternativas mucho más útiles, importantes y efectivas que la operación. Y esto es sin lugar a dudas, y es algo que de nuevo se ha estudiado científicamente, es el ejercicio físico. El ejercicio físico es una de las mejores herramientas, por no decir la mejor, a día de hoy, para poder no solo reducir el dolor, sino reducir la inflamación, que tú te vayas encontrando mucho mejor y que dejes de estar limitado. Aunque tengas dolor lumbar, aunque tengas una hernia discal en L4, L5, S1, aunque tengas una discopatía degenerativa, aunque tengas una protusión discal, el ejercicio es, sin lugar a dudas, la mejor herramienta para que puedas recuperarte de ese dolor. Y no te lo digo solo yo, tienes muchos ejemplos, muchos testimonios de personas como tú aquí en mi perfil que tenían dolor lumbar desde hace muchos años, que tenían una hernia discal en L4, L5, L5, S1, que tenían una discopatía degenerativa y que únicamente y solo haciendo ejercicio físico se han recuperado de ese problema, sin cirugía, sin operaciones. Incluso en muchos casos, y esto es algo que normalmente suelo compartir en mis redes sociales, la mayoría de las personas que se operan al cabo de un tiempo, al cabo de unos meses o de unos años, vuelven a tener el mismo o más dolor todavía y vuelve a aparecer la misma o nuevas hernias. ¿Por qué? Porque si tú te operas de una hernia, pero no solucionas aquello que está provocando que aparezca la hernia, ¿qué crees que va a pasar? Pues que la hernia va a volver a aparecer de nuevo, ¿vale? Esto es como si, por ejemplo, imagínate, tienes una lesión en el codo, tienes una lesión en el codo porque continuamente te estás dando codazos contra la pared y tú te haces una operación, tú te arreglas el codo con una cirugía, con una operación, todo sale bien. ¿Qué crees que va a pasar si después de la operación te sigues dando golpes en el codo? Pues que vas a tener exactamente el mismo problema. Y esto es lo que pasa con la hernia, que si hay algo que te está provocando que salga esa hernia y, en definitiva, tú no solucionas aquello que provoca que salga la hernia, que normalmente en muchas circunstancias suele ser, por ejemplo, el estrés, suele ser, por ejemplo, el sedentarismo, ¿qué crees que va a pasar? Pues que va a aparecer la hernia y te vas a tener que volver a operar y vas a tener que gastar muchísimo dinero de nuevo en algo que no va a ser la solución al problema que tú tienes. Así que si tienes un síndrome de cola de caballo, como te he comentado antes, opérate. Si no tienes un síndrome de cola de caballo, por favor, busca opciones alternativas más baratas, más asequibles, con menos riesgos, con menos secuelas y que te den muchos mejores resultados que la cirugía, como es el ejercicio físico llevado a cabo mediante la supervisión de un especialista, de un profesional que te diga exactamente qué ejercicios son los adecuados para ti, cuáles son los correctos, cuáles son los que tienes que hacer en base a tu dolor y en base a tu lesión. Si haces eso constantemente, es decir, con disciplina y con constancia, es prácticamente imposible que tu dolor y tu hernia no mejoren. Y tienes, de nuevo, un montón de ejemplos y testimonios aquí en mi perfil de personas como tú que tenían dolor lumbar desde hace muchos años, que tenían ciática, que tenían hernia discal L4, L5, L5S1 y discopatía degenerativa y que se han recuperado del dolor y de la hernia sin cirugía, sin operaciones, solo con ejercicio físico, ¿vale? Entonces, tenlo en cuenta para no operarte por operarte si la operación, en la mayoría de los casos, no es la solución, ¿vale? No es la solución. Y encima es súper cara, pero cara de narices. Así que no sé si tenemos alguna duda con respecto a esto. ¿Qué tiene que ver los isquios con la pelvis? Pues básicamente que una parte de ese músculo que se llaman los isquios están conectados con la pelvis, es decir, están, por así decirlo, si esto es la pelvis, desde aquí sale una parte de ese músculo, que son los isquios, y que bajan por la pierna, es decir, los músculos están conectados a esa pelvis, ¿vale? Entonces, lógicamente, los movimientos que hagan esos músculos influyen en la pelvis y los movimientos que haga la pelvis influyen en los isquios, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Eso por otra parte. Así que vamos con la segunda pregunta y muchas gracias a todos los que os estéis conectando por aquí. Mariajo, Carmen, Fran, saludos de
no sé si es Chascala, México. Saludos para ti desde España. Cristóbal, Mari, Fran, Pili, Silvia, Antonio, Alonso, Juan. Vale, genial. David, Juan otra vez, Micaela. Vale, pues vamos con la segunda pregunta que quería compartir contigo. Ya sabes que la operación no suele ser la mejor estrategia, la mejor herramienta para poder solucionar tu dolor lumbar, dado que es un parche temporal al dolor. No es la solución, es un parche temporal al dolor. Lo segundo es el estrés. Mucha gente, muchas personas no tienen en cuenta que el estrés es uno de los puntos más importantes y que más influyen en el dolor que tú puedas tener. Las personas que mayor nivel de estrés tienen, por lo general, suelen tener mayor nivel de dolor y suelen estar más limitadas en su día a día. Nos pensamos que la única causa del dolor que tenemos, del dolor lumbar, de la ciática, del dolor en los glúteos, del dolor en las piernas, del dolor en la cadera, es única y exclusivamente causado por la hernia, por la discopatía, por la escoliosis, por la desviación, por la artrosis. Y el estrés es, sin lugar a dudas, uno de los pilares que más influyen a día de hoy en que tú puedas tener ese dolor. No es todo la lesión que puedas tener en la espalda, no es todo lo que te pueda aparecer en una resonancia magnética. Si tú vives continuamente con estrés crónico, estresado todo el día o la mayor parte del día, eso lo que va a generar es una inflamación constante en tu cuerpo que facilita que aparezca ese dolor. Como te comento, las personas más estresadas, por lo general, suelen tener mayores niveles de estrés. Y esto te lo comento porque a diario que trabajo con personas con dolor lumbar crónico gracias al programa online de Espalda Sin Dolor, personas que llevan mucho tiempo con dolor, una de las cosas que me he dado cuenta es que las personas que llevan muchos años con dolor o que llevamos muchos años con dolor, por lo general, mentalmente solemos estar más estresadas. Y eso contribuye a que el dolor se mantenga a lo largo del tiempo y que eso te limite pues, para jugar con tus hijos, para hacer deporte, para salir a caminar, para atarte los cordones de la zapatilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres evitar o reducir al máximo posible esa situación de dolor lumbar crónico, uno de los puntos más importantes, además de no operarte, sería el siguiente, y es cuidar, trabajar, controlar y mejorar tu estrés crónico y continuo. Si haces eso, lo más probable es que tu nivel de dolor baje drásticamente. No de manera mágica y milagrosa, eso sí que tienes que entenderlo, pero con el paso del tiempo, si vas cuidando, controlando ese estrés, lo que va a pasar es que el dolor se va a reducir, que vas a estar menos limitado y que vas a poder hacer las cosas de tu día a día sin ningún tipo de problema. Es decir, que vas a poder agacharte para atarte los cordones de las zapatillas, que vas a poder ir al baño, que vas a poder jugar con tus hijos al fútbol, que vas a poder subirte a la bicicleta, sin que ese dolor sea una limitación para ti. Y lo más importante incluso, sin que tengas miedo a hacerte daño, sin que tengas miedo a lastimarte, sin que estés constantemente con esa preocupación en la cabeza de voy a dejar de hacer ciertas cosas porque creo que me va a doler, porque no quiero que me afecte, porque no quiero verme de nuevo postrado en una cama. Todo eso lo puedes conseguir, como te digo, si poco a poco vas reduciendo y calmando el estrés. Ten en cuenta que la parte mental, la parte psicológica, emocional o como quieras llamarlo, es una de las más importantes y que más influyen en el dolor. No solo tengas en cuenta de, es que como mi médico me ha dicho que tengo una hernia, como en la resonancia me ha salido que tengo un abombamiento, que tengo una artrosis, que tengo una discopatía, eso influye en el dolor. Pero por favor, no dejes de lado el tema del estrés, la mentalidad. Es clave en la recuperación de tu dolor. No sé si tendrás alguna duda con respecto a todo esto que estamos comentando. Si la tienes, pues te agradecería que la dejes por aquí abajo en el chat donde pone añade un comentario. Y si te está sirviendo de ayuda, te está gustando y no tienes ninguna duda, pues te agradecería que le dieses al corazoncito que tienes por ahí para poder llegar a más personas con dolor y así que todas estas personas pues entiendan la importancia que tiene el estrés en la recuperación del dolor. Luego, lo tercero que quería compartir contigo. Resonancia magnética. Muchas personas suelen pensar que pues tengo que hacerme una resonancia magnética para ver qué es lo que me ocurre, para ver qué es lo que me está provocando el dolor, cuál es el origen de mi problema y a partir de ahí poder encontrar una solución. Déjame decirte que si llevas muchos años con dolor, lo que aparezca en una resonancia magnética no va a marcar la diferencia en nada en la recuperación de tu dolor. De hecho, yo que trabajo a diario con personas que llevan muchos años con dolor, personas que llevan 1 año con dolor, que llevan 3 años con dolor, que llevan 5 años con dolor, personas que llevan incluso hasta, como el caso de Ángela, 22 años con dolor crónico. El último punto en el cual te tienes que centrar para poder recuperarte de ese dolor y para averiguar qué es lo que te está provocando el dolor es lo que aparezca en una resonancia magnética. Realmente, y a día de hoy, y te lo comento, cualquier lesión que podamos tener los seres humanos en este planeta tarda en recuperarse un periodo de tiempo máximo entre 3 meses y entre 7, 8 meses. Si llevas muchos años con dolor, no hay en este planeta, en este mundo, en esta vida, ninguna lesión en el cuerpo humano que pueda generar dolor por 22 años.
Absolutamente ninguna. Y no es que lo diga yo, es cómo funciona la biología humana. Tienes que entender que el proceso de curación de una lesión suele tardar, como te digo, entre los 3 y los 8 meses. Si llevas 5 años con dolor, si llevas 10 años con dolor, si llevas 22 años con dolor, el dolor no es, por lo que aparezca, en la resonancia magnética. Y tienes que entender esto, sobre todo para que dejes de perder el tiempo haciéndote o incluso coleccionando más y más pruebas médicas, porque yo desgraciadamente, que a diario hablo con decenas de personas con dolor, me di cuenta que la mayoría de las personas lo que hacen es peregrinar o ir de un hospital, a otra prueba, ahora me hago una resonancia, ahora me hago una electromiografía, ahora me hago unos rayos X. Es decir, vamos perdiendo el tiempo únicamente haciéndonos pruebas médicas cuando te comentaba anteriormente que el estrés, por ejemplo, es una de las causas fundamentales por las cuales el dolor no solo no se recupera, sino que se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, ¿para qué te vas a hacer una resonancia magnética si tu dolor está causado por varias razones? Una de las cuales es el estrés. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es perder el tiempo, dado que en la resonancia magnética lo único que te aparece es lo que tienes dentro de tu espalda. Y si lo que tienes dentro de tu espalda no es únicamente o exclusivamente la causa o el desencadenante del dolor que tú tienes, lo que va a pasar es que te vas a hacer una resonancia magnética, no vas a entender absolutamente nada de lo que pone en la resonancia magnética, porque además es un lenguaje o unas palabras pues muy técnicas, muy médicas, que prácticamente nadie entiende, salvo los profesionales. Te vas a quedar con la misma cara de pero es que no sé qué hacer. Los médicos no te van a dar ninguna solución y tú estarás así, de brazos cruzados, harto de tomar pastillas, desesperado y frustrado porque a pesar de tantas pruebas médicas que te haces, sigues sin poder jugar con tus hijos, sigues sin poder subirte a la bicicleta. Además, el médico te ha dicho que no corras, que no hagas ejercicio, que no cargues peso, que nada de ejercicio de impacto, que no trabajes. ¿Y a qué solución o a qué punto, a qué resultado quieres llegar con esa situación de voy a hacerme resonancias, voy a hacerme más pruebas médicas, voy al médico? Pues obviamente eso se va a traducir en nada, en que vas a seguir con el dolor de por vida. Así que por favor, deja de perder el tiempo, si llevas muchos años con dolor, haciéndote resonancias magnéticas, porque lo que aparezca en una resonancia magnética no va a ser la causa del desencadenante del dolor que tú tienes, porque como te he dicho antes, el cuerpo humano, la biología humana, tarda en recuperar una lesión entre 3, 8 o 9 meses por norma general. No hay ninguna lesión en este planeta que nos genere dolor por 5 años, por 10 años, por 22 años. Hay muchas cosas que influyen en ese dolor, pero hasta que no averigües qué cosas influyen en ese dolor, que no es solo lo que te aparezca en la resonancia magnética, no terminarás por solucionarlo. Y te lo digo de nuevo porque todas las personas, todos los testimonios de personas que se han recuperado, que tienes aquí en mi perfil, que son personas a las que he podido ayudar gracias al programa online de Espalda Sin Dolor, todas estas personas han reducido, se han recuperado de su dolor, han quitado ese miedo a hacerse daño, han dejado de estar limitadas y vuelven a tener una vida normal. Algunas vuelven a jugar con sus hijos, otras vuelven a salir a caminar sin dolor, otras empiezan a atarse los cordones de las zapatillas o a poder sentarse en el coche sin dolor, y todo esto lo han conseguido sin que se hayan quitado lo que tienen en la espalda según la resonancia magnética. Es decir, que todas estas personas siguen teniendo la discopatía, siguen teniendo la hernia, siguen teniendo la protusión, pero se han quitado el dolor y hacen una vida completamente normal. Si eso fuese únicamente la causa de tu dolor, ¿no crees que estas personas no se habrían quitado el dolor? ¿No crees que si la única cosa que te está provocando que tengas dolor es la discopatía, la hernia o la protusión, tu dolor no se puede ir si no te quitas esa hernia, si no te quitas esa discopatía? Como te digo, tener una discopatía, tener una hernia, tener una protusión no es la causa de tu dolor, no es el origen de tu dolor, sobre todo si llevas muchos años con dolor. Importantísimo que tengas esto en cuenta. Y unido con esto, el siguiente punto ¿es bueno hacer estiramientos si tengo dolor lumbar crónico? Depende de lo que tú quieras conseguir. Si lo único que quieres es aliviar o calmar el dolor de manera momentánea por unos minutos o por unas horas para luego volver a tener exactamente el mismo dolor, pues desde luego que los estiramientos te pueden ayudar. De ahí a que los estiramientos sean una solución al problema que tú tienes, hay un trecho, hay un vacío gigantesco. Es decir, que si lo que quieres es calmar el dolor, puedes hacer los estiramientos que quieras. Que si lo que quieres es solucionar el problema de dolor que tú tienes para volver a hacer una vida completamente normal y poder jugar con tus hijos, poder hacer deporte, salir a caminar, poder estar tranquilo con tu familia o con tus amigos sin estar preocupándote o sin ese miedo constante de ya me va a doler, me puedo quedar en cama, me va a dar el enganchón. Todas esas situaciones lo que tienes que hacer es buscar una solución al dolor que tú tienes. Y los estiramientos, como te he comentado, no son una solución al dolor. ¿Por qué? Porque los estiramientos funcionan única y exclusivamente como si fuese una goma elástica. Imagínate que tú tienes una goma elástica y la estiras.
¿Qué crees que va a pasar cuando dejes de estirarla? Pues obviamente que va a volver, si ahora mismo está estirada porque yo le estoy haciendo fuerza, cuando dejemos de estirar esta goma elástica va a volver a su posición inicial, es decir, al punto en el que se encontraba al principio. Lo mismo pasa con tus músculos. Si tú estiras un músculo, cuando dejes de estirarlo, volverá a su posición inicial y todo estará exactamente igual. Por esa misma razón, antes de hacer estiramientos, empieza a hacer ejercicios de fuerza y ejercicios de movilidad, que lo que te van a ayudar es precisamente a que tus músculos, huesos, articulaciones estén más preparadas para el día a día, ya sea para agacharte, para atarte los cordones de las zapatillas, para poder amarrarte los zapatos, para ir al baño tú solo, para poder ducharte, para poder meterte en el coche sin dolor, para poder caminar, para salir a correr, para poder ir al gimnasio. Todo esto lo puedes hacer si, como te digo, dejas de perder el tiempo haciendo estiramientos que son algo momentáneo, algo que te calma por ahora, pero que mañana o al cabo de unas horas vuelves a estar exactamente igual y empiezas a hacer otro tipo de ejercicios que realmente sí son la solución al problema que tú tienes. Como te digo, ejercicios de movilidad y ejercicios de fuerza. Tienes muchos ejemplos de ejercicios de movilidad por aquí por mi perfil, por si no sabes a lo que me refiero y quieres pues empezar a hacer alguno de ellos, ¿vale? Que te pueden servir de muchísima ayuda. Como te digo, tienes muchos ejemplos por aquí por mi perfil. No obstante, sí te pediría, si tienes alguna duda con respecto a este punto, porque sé que es uno de los que más normalmente solemos tener en cuenta, el hecho de tengo que hacer estiramientos, el médico me ha dicho que haga estiramientos, el quiropráctico me ha dicho, o el fisioterapeuta me ha dicho que haga estiramientos, que haga estos estiramientos. Los estiramientos no son la solución. Piensa o recuerda el ejemplo que hemos comentado de la goma elástica. Si tú estiras una goma elástica, pues a lo mejor notarás alivio, que no te digo que no, pero en el momento en el que dejes de estirar la goma elástica, vuelve a su posición inicial y todo vuelve a estar exactamente igual. No ha cambiado nada. Entonces, por favor, deja de perder el tiempo haciendo estiramientos y haz otro tipo de ejercicios muy útiles. De hecho, se estima que tan solo hacer 10 minutos de ejercicios de fuerza y de movilidad tienen muchos más beneficios que tirarte 2 horas todos los días haciendo estiramientos, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Porque el tiempo no está para perderlo y si la vida es limitada, pues lo que no vamos a hacer es gastar 2 horas o 3 horas al día haciendo estiramientos cuando prácticamente no te están solucionando nada, ¿vale? A ver, nos comentaba Ral, hola, entiendo que todos los que estamos acá queremos solucionar el dolor para siempre. Pues no lo sé yo. Al final cada persona es diferente y hay muchas personas que quieren simplemente aliviar el dolor. Que oye, cada persona decide con su cuerpo, con su salud y con su espalda lo que le dé la gana. Que yo no soy quien para juzgar a nadie. Si tú quieres pues aliviar el dolor solamente de manera momentánea, pues oye, no pasa absolutamente nada. Puedes seguir haciendo estiramientos, puedes seguir operándote, puedes seguir tomando pastillas, no pasa absolutamente nada. Si lo que quieres es solucionar el problema, tienes que hacer algo más o algo diferente a lo que es ponerte a hacer estiramientos, ¿vale? No obstante, si tienes alguna duda, pues coméntamela por aquí, de verdad, que yo estoy pendiente para así poder echarle un vistazo y ayudarte con todo ello. Así que no te dé la vergüenza de poder pues preguntarme alguna cosa, que yo, de verdad, encantado de poder echarte una mano. Así que voy a beber un trago de agua y seguimos con la próxima pregunta. Vale, pues estamos hablando de los estiramientos. Ahora, el siguiente punto que también me encuentro a diario con la mayoría de las personas con las que hablo es: me han dicho, o he visto en internet, por ejemplo, que puedo o debo utilizar una faja lumbar. Es decir, ¿es bueno usar una faja lumbar si tengo dolor lumbar crónico? Pues lo primero y más importante que quiero que entiendas es que la faja sustituye el trabajo de tus músculos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú utilizas una faja continuamente, lo que va a pasar es que tus músculos se van a volver más débiles, que tus músculos se van a atrofiar o incluso que se van a perder. ¿Cuál es la consecuencia directa de todo esto? Pues que vas a tener que estar dependiendo de una faja continuamente para hacer la función de los músculos. Una faja para poder agacharte y jugar con tus hijos. Una faja para poder cargar peso. Una faja, por ejemplo, para salir a correr, una faja para hacer ejercicio en el gimnasio, una faja prácticamente para todo. Es decir, tu cuerpo y tu salud va a depender de una faja, cosa que yo sinceramente no te recomiendo en absoluto porque es una muy mala idea. Si en este caso la faja sustituye el trabajo de los músculos, lo que va a ocurrir precisamente, y como te comento, es que la musculatura se va a atrofiar y cada día vas a estar más limitado solo si usas faja o si usas la faja todos los días en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Pues que la faja la utilices en momentos muy puntuales en los que a lo mejor tengas que hacer algún trabajo que sí te genere dolor y para el cual a día de hoy tus músculos y tu cuerpo no estén preparados. Es decir, imagínate que a ti te supone mucho esfuerzo o te genera incluso dolor el hecho de pues hacer o cargar algo de peso y con la faja no tiene ningún tipo de dolor, ¿vale? Pues momentáneamente, si es algo que tienes que hacer
utiliza la faja para cargar ese peso sin dolor, pero mientras tanto haz ejercicio de fuerza para preparar tu musculatura y que en el futuro puedas cargar ese peso sin tener que usar faja. Pero no uses faja solo porque te lo haya dicho cualquier persona si no haces ejercicio, si no te mueves, si no fortaleces tu musculatura, porque eso lo único que va a pasar es que con el paso del tiempo no solo tengas más dolor, sino que tu musculatura vaya a peor, es decir, que tu musculatura se vaya atrofiando, ¿vale? Entonces, tenlo muy en cuenta y sobre todo, por favor, no te gastes mucho dinero en fajas, por ejemplo, de internet, en fajas de Amazon, en fajas ortopédicas, porque no hay prácticamente ninguna diferencia entre una faja que puedas comprar en una tienda de ortopedia que son carísimas, o que puedas comprar en internet, o que te pueda hacer un primo tuyo o un amigo tuyo a mano. No hay prácticamente diferencia en lo que al dolor se refiere. De hecho, la mayoría de las personas que usan este tipo de fajas, hay más o menos un 50% de personas que notan alivio del dolor y hay un 50% de personas que no notan absolutamente nada. Entonces, ¿para qué gastarte mucho dinero en algo que no tienes la garantía de que te vaya a servir de ayuda o en algo que tiene el mismo beneficio que, por ejemplo, una faja casera, una faja mucho más barata? Pues lógicamente, desde mi punto de vista, no tiene ningún tipo de sentido. Así que, por favor, no dependas o no gastes mucho dinero en fajas, porque no son la solución al problema. La solución, como te he comentado antes, está por hacer ejercicio físico de movilidad y de fuerza adaptado al dolor y a la lesión que tú tienes. Eso sería lo primero y lo más importante. Otro punto súper importante, que es justo lo que quería comentar aquí abajo, es el tema de conseguir resultados rápidos y mágicos. Como ya bien sabrás, en redes sociales se vende mucho humo. En Instagram, en TikTok, hay muchas personas, quiroprácticos, médicos, profesionales de todo tipo, que venden humo diciéndote que el dolor se puede curar en... que el dolor se puede curar en un día, que el dolor se puede curar en una semana, que hay una terapia con unas máquinas mágicas que te quitan el dolor casi por arte de magia, se podría decir. Desgraciadamente, si caes en esos engaños, si caes en esa trampa, lo que va a pasar es que tu dolor no solo no se va a ir, sino que vas a gastar mucho dinero, mucha plata en algo que no es la solución a tu problema y, consecuentemente, cuando veas que te has gastado mucho dinero, que no te ha servido ese tratamiento, que tan solo te ha servido a corto plazo, lo que va a pasar es que mentalmente vas a estar hundido, vas a estar harto, vas a estar súper frustrado, incluso deprimido, pensando que tu dolor es para siempre y que no tiene solución. ¿Por qué? Porque has buscado un resultado mágico, un resultado rápido, un resultado milagroso a un problema que llevas años teniendo. Si tú tienes 5 años, 10 años con dolor, ¿cómo pretendes que tu dolor se elimine en un mes, en una semana, en 2 semanas? Es que por sentido común, por criterio, por pura cabeza, es imposible que si llevas 10 años, 2 años, 5 años, 15 años, 20 años con dolor, es prácticamente imposible que por arte de magia en una semana, me da igual la máquina que se utilice, me da igual el profesional, médico o lo que sea, que te haga el tratamiento, me da absolutamente igual. No puedes pretender un resultado mágico para algo que llevas una lesión o un dolor que llevas años teniendo. Es que es de sentido común, es de puro criterio. Esto es lo mismo que, por ejemplo, imagínate, quieres hacer la carrera de medicina, que la carrera de medicina normalmente son 6 años de carrera, 6 años de estudio. ¿Tendría algún tipo de sentido que tú quisieses sacarte o quisieses graduarte, quisieses ser médico en tan solo una semana, en tan solo un mes o en tan solo un año? ¿A que no le verías ningún tipo de sentido? ¿Por qué? Porque necesitas 6 años estudiando medicina para ser médico. Lo mismo ocurre con tu dolor. Si llevas muchos años con dolor, no puedes pretender que en una semana, por arte de magia, independientemente de la máquina o el tratamiento que utilices, se vaya a quitar el dolor. Es que es caer en un engaño. Y precisamente si caes en esos engaños, lo que va a pasar es que te van a estafar, que te van a engañar y que tú vas a salir mucho más frustrado, con menos dinerito en el bolsillo y con mucha más cabreo, con mucha más depresión, con mucha mayor angustia. Pero no porque el dolor sea para siempre, no porque el dolor no tenga solución, sino porque piensas que el dolor se puede curar por arte de magia en poco tiempo, cuando eso no es así. Así que, por favor, pide ayuda a un profesional, a un especialista que no te venda humo, que no te venda la moto, que no te venda magia, milagros, porque esto no es Papá Noel, esto no son los Reyes Magos de cuando éramos pequeños y nos hacían un regalo y ya nos pensábamos que los Reyes Magos venían aquí a regalarnos todo lo habido y por haber. Esto es la realidad, esto es la vida, esto es el dolor y es la biología humana. Si piensas que un dolor de muchos años se cura en una semana o en un mes, la llevas clara, pero así no te vas a recuperar del dolor. Y yo te lo digo de verdad, con toda la claridad, con toda la transparencia del mundo, porque no quiero que caigas en la trampa, no quiero que te engañen, no quiero que te estafen, no quiero que te timen, vendiéndote la moto de que he sacado un tratamiento que vale 15.000 euros o 15.000 dólares o millones de pesos mexicanos o millones de pesos chilenos o millones de pesos colombianos y que por arte de magia este tratamiento te va a curar la vida y... No,
la vida no funciona así, el dolor no funciona así, la biología humana no funciona así. La biología humana funciona con un periodo de tiempo largo, lento y progresivo. Si tú tienes la suficiente constancia y disciplina para ir haciendo el tratamiento adecuado durante el tiempo suficiente, tu dolor va a mejorar. Tranquilo, que tu dolor va a mejorar, que vas a dejar de estar limitado, que vas a dejar de tener miedo a hacerte daño, miedo a lastimarte, que vas a poder volver a jugar con tus hijos, que vas a poder volver a hacer ejercicio en el gimnasio, que vas a poder subirte a la bicicleta, que vas a poder volver a salir a correr. Pero necesitas paciencia, necesitas tiempo, necesitas constancia. Sé que esto no es algo agradable de escuchar, pero como yo aquí no vengo a venderte la moto, sino que yo vengo a decirte las cosas tal y como son, con claridad, tienes que entenderlo. Tienes que entender que necesitas tiempo, paciencia y constancia. Hasta que no interiorices que un dolor de muchos años requiere tiempo, lo digo 2 veces porque es importante que lo entendamos, paciencia y constancia, no terminarás por recuperarte de ese dolor. Y te lo digo porque todos los testimonios, todos los ejemplos de las personas a las que he podido ayudar gracias al programa online de Espalda sin Dolor, una de las cosas más importantes que han hecho o que han tenido en cuenta es que esto era un periodo progresivo de tiempo. Y todas estas personas que ves por aquí, que ahora se encuentran mucho mejor, que ahora tienen mucho menos dolor, o como el caso, por ejemplo, de Rubén, que ya se ha recuperado, el caso de Paula, el caso de Ángela, que vuelve a jugar con su hija pequeña, que vuelve a sentarse sin dolor, que empieza a caminar mucho más que antes sin dolor, que ya no tiene ese miedo a hacerse daño, ese miedo a lastimarse, ese miedo a quedarse enganchada de la espalda. Lógicamente, ha tenido que estar un periodo de tiempo bastante largo para poder recuperarse de ese dolor. Que nadie te venda la moto de que un dolor de muchos años se cura en poco tiempo con una máquina, un profesional, algo mágico, porque no va a ser así. Por favor, no caigas en la trampa, no caigas en el engaño. Así que espero que te haya gustado esta parte, sobre todo, mentalízate de todo lo que estamos hablando, porque es clave de verdad, clave para que tu dolor mejore. Sobre todo, para mí, este último punto es fundamental, sin lugar a dudas, porque a día de hoy queremos resultados mágicos, queremos resultados acelerados, queremos todo para ayer, es decir, cuanto más rápido, cuanto más acelerado todo, muchísimo mejor. Y con el dolor, con la espalda, con las lesiones, pausa, un poquito de pausa, ¿vale? Para el dolor lumbar crónico, un poquito de pausa, porque no podemos querer todo para ayer. Esto no es que podamos ir como en un coche a 180, 200 kilómetros por hora. En el dolor lumbar crónico, el coche no va a 180 km por hora, el coche va a 50 km por hora, a 40 km por hora, a 20 km por hora. ¿Por qué? Porque así funciona la biología humana, simple y llanamente. Si no quieres entender esto, pues te animo a que dejes de seguir mi perfil aquí arriba y que sigas buscando otros chamanes, otros resultados milagrosos. También te digo, así no vas a llegar a ningún sitio en cuanto al dolor se refiere. Si lo que quieres es recuperarte del dolor, te animo a que sigas por aquí, que veas todos y cada uno de los testimonios que comparto contigo para que entiendas que, aunque es difícil, aunque sé que es duro, aunque hay que tener constancia, hay que tener disciplina, como en todo en la vida, tu dolor se puede recuperar. Y te voy a poner, antes de acabar, un último ejemplo. A mí me gusta, sobre todo con mis pacientes, con los alumnos, con los clientes del programa online de Espalda sin Dolor, ponerle una metáfora, un ejemplo, y es entender que el dolor lumbar crónico es como cualquier otra área o ámbito de tu vida. El dolor lumbar crónico o solucionar el dolor lumbar crónico es como, por ejemplo, si tienes hijos, lo entenderás a la perfección, que es como educar a tus hijos. Entiendo que si tienes hijos pequeños, sobre todo hijos adolescentes, ya bien sabrás que no por decirle a tu hijo una vez, un día particular, que tienen que comportarse de esta manera en concreto, ya tus hijos, por arte de magia, se comportan así. Normalmente tienes que ser bastante insistente, repetir y repetir y repetir. Haz esto, no hagas esto, no hagas lo otro, para que tu hijo se le vaya quedando en la cabeza, se le vaya quedando grabado cómo tiene que comportarse o cómo no tiene que comportarse. Pero para eso se requiere tiempo. No puedes pretender, como te he dicho antes, decirle, cuando imagínate tu hijo tiene 5 años, decirle una cosa y que ya sé que le quede grabado el resto de su vida. Seguramente se lo repitas con 5, con 6, con 7, con 8, con 10, con 15 años para que pues, sepa el niño cómo tiene que funcionar todo. Eso en el caso de que tengas hijos. Pero esto también aplica, por ejemplo, al trabajo. Si tú empiezas a trabajar en un trabajo determinado del cual no sabes muy bien cómo es el funcionamiento, el primer día no puedes aprender a trabajar perfectamente al 100%, haciéndolo todo bien y comprendiendo todo a la perfección. Es que es de sentido común. Necesitas un periodo de tiempo de adaptación para saber cómo funciona, para saber qué es lo que tienes que hacer, para saber hacer las tareas bien, para saber cómo tiene que funcionar todo, para saber cómo comunicarte con tus compañeros. Eso en el caso del trabajo. En el caso, por ejemplo, de la relación con tu pareja, exactamente lo mismo. No puedes pretender el primer día que sales con tu pareja ya entenderos a la perfección, es decir, que esto parezca
por arte de magia. Tienes que pues, tener un proceso en el que os vais conociendo, un proceso en el que vais entendiendo qué es lo que quiere cada uno y en lo que pues, vamos conectando, pero eso requiere tiempo. Entonces, como te digo, con el dolor pasa exactamente lo mismo. Con el dolor se requiere tiempo, como en todo en la vida, como en las relaciones de pareja, como en la relación con tus hijos, como en la educación con tus hijos, como en el trabajo, como en los estudios. Se requiere paciencia, se requiere tiempo, se requiere constancia y disciplina. Si lo haces, conseguirás muy buenos resultados. Si no lo haces, como te digo, puedes dejar de seguir en mi perfil por aquí para seguir buscando el próximo chamán o el próximo vendehumos que te venda la moto, porque aquí no es. Así que muchas gracias de corazón por quedarte hasta el final del directo. Muchas gracias por escucharme y sobre todo espero que te sirva de ayuda cada una de las respuestas a las preguntas que hemos ido compartiendo por aquí, teniendo en cuenta la más importante que para mí es sin lugar a dudas esta. No busques resultados mágicos y milagrosos a un problema que llevas años teniendo, porque eso no es posible que suceda. A ver, nos comenta Juan y con esta pregunta ya lo dejamos por aquí. Una pregunta, ¿te puede dar la cervical y lumbago juntos? O sea, mejor en las piernas, que no podía caminar sin dolor en terapia, pero en la espalda... No entiendo este punto, Juan, de mejor en las piernas que no podía caminar sin dolor. Esa parte no la entiendo, pero si te refieres a si puede dolerte la cervical y puede dolerte la lumbar a la vez, por supuesto que pueden dolerte ambas cosas a la vez. De hecho, por ejemplo, yo a las personas a las que ayudo dentro del programa online de espalda sin dolor, a la mayoría de las personas le duele la zona lumbar, le duelen los glúteos, le duelen, por ejemplo, las piernas y le duelen los gemelos, creo que se llaman las pantorrillas, los chamorros, no sé si son los glúteos allí en Latinoamérica. Entonces puede darse el caso y es bastante frecuente que te duelan varias partes del cuerpo a la vez. No es raro, no es extraño, es bastante frecuente, ¿vale? Así que nada, de corazón, espero que te haya gustado y si tú también estás en un punto, como hemos comentado a lo largo del directo, en donde tienes un dolor lumbar crónico desde hace ya bastantes años, un dolor que pues quieres solucionar porque no te deja jugar con tus hijos, porque te tiene deprimido, porque te tiene frustrado, porque ya no eres la persona alegre y activa que eras antes y quieres solucionarlo sin tener que operarte, sin tener que pasar por cirugía, escríbeme un mensaje privado por aquí arriba con la palabra programa para así poder ayudarte, al igual que a todas estas personas, a que tú también te recuperes del dolor. Así que nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!